Hola a todos, soy el doctor Alejandro Martínez, fundador de este canal, donde exploramos problemas de salud comunes, especialmente en personas mayores de 60 años, y las formas más eficaces y seguras de prevenirlos y manejarlos. Aquí encontrarás conocimientos médicos explicados de manera clara, práctica y fáciles de aplicar en la vida diaria para vivir de forma más saludable y proactiva cada día. En el video de hoy hablaremos sobre un problema muy común, pero a menudo subestimado. Comer esto antes de dormir puede hacerte sentir mejor al despertar. La placa de ateroma en las arterias no duele, se acumula silenciosamente durante 10 o 20 años, y luego, de repente, ocurre un ictus sin previo aviso. Pero hay un producto que puedes encontrar en cualquier supermercado que limpia los vasos sanguíneos desde dentro, y el 90% de la gente lo prepara mal. Hoy te daré la receta exacta y, al final del vídeo, una versión para mayores de 60 años. Funciona el doble de rápido. Hola, estás en el canal del Dr. Javier Martínez. Hoy vamos a hablar de la crema de avena y de por qué considero que esta simple bebida es una de las herramientas más subestimadas en la práctica cardiológica. Pero primero, una pregunta que suelo hacer a cada nuevo paciente de más de 50 años. ¿Sabe qué está ocurriendo en sus arterias ahora mismo? No cuando siente dolor, nunca, sino ahora mismo, mientras ve este vídeo. La mayoría responde no lo sé, y es una respuesta honesta porque la aterosclerosis es una enfermedad silenciosa. No da ninguna señal hasta que bloquea más del 70% del vaso. 70%. Y solo entonces una persona siente los primeros síntomas. Antes de eso, todo es silencio. Llevo 30 años en la medicina y te lo diré sin rodeos. Lo más aterrador de mi trabajo no son los diagnósticos graves. Lo peor es cuando alguien llega y dice, doctor, he estado comiendo bien. Y cuando veo sus análisis, las imágenes de sus arterias, me doy cuenta, comía bien, pero no con el método correcto, no los alimentos correctos, no en el momento correcto. Hoy vamos a analizar un producto concreto, la crema de avena, no la avena, no las gachas, sino una crema específica. Y esta es una diferencia fundamental, de la que hablaré un poco más adelante, porque en esta diferencia reside todo el mecanismo de acción. Por ahora, recuerda una palabra, betaglucano. Esta sustancia es el centro de nuestra conversación de hoy. Es la que trabaja dentro de las arterias. Es la que el 90% de la gente destruye al cocinar las gachas de avena de la forma habitual. Y es esta misma sustancia la que la Sociedad Europea de Cardiología incluyó en sus recomendaciones oficiales de 2023, no como un complemento, sino como el método principal no farmacológico para reducir el colesterol. Pero aquí viene lo interesante. El betaglucano no es un medicamento, es un tipo de fibra. Está en la avena de forma natural. Y el objetivo del vídeo de hoy es enseñarte cómo extraer la máxima cantidad de betaglucano de unos simples copos de avena y llevarlo a donde se necesita, a tus intestinos, a tu sangre y a las paredes de tus arterias. Entiendo que estás cansado de consejos que no funcionan, de dietas que requieren productos caros, recetas complicadas y una fuerza de voluntad de hierro. Aquí no habrá nada de eso. Todo lo que diré hoy está al alcance de cualquiera. Necesitas avena, agua y el conocimiento exacto de 3 parámetros: temperatura, tiempo y proporción. Esa es la primera intriga que desvelaremos hoy. ¿Por qué? ¿Una crema líquida y no unas gachas espesas? ¿Cuál es la diferencia fundamental para las arterias? Lo responderé en la tercera parte, pero te adelanto, no se trata del sabor ni de la consistencia. Se trata de lo que le ocurre al betaglucano con los diferentes métodos de cocción. Y la segunda intriga, guárdala en tu mente hasta el final del vídeo. Hay 3 aditivos que duplican los beneficios de esta crema para las arterias. También se venden en cualquier supermercado. Uno de ellos te sorprenderá porque la mayoría de la gente lo considera simplemente una especia para arroces. Pero ahora vayamos al grano.
¿Qué ocurre realmente en las arterias después de los 50 y por qué es tan crucial en este momento? Después de los 50, la velocidad de regeneración de las células de los vasos sanguíneos disminuye aproximadamente un 30%. Esto no es una enfermedad, es fisiología. Las paredes se vuelven menos elásticas, menos resistentes a la inflamación y más lentas para eliminar la placa. Y si el cuerpo no recibe el apoyo adecuado en esta etapa, el proceso avanza de forma silenciosa y asintomática. Es aquí donde la avena, preparada correctamente, se convierte no solo en comida, sino en una herramienta. Una herramienta que trabaja en 3 niveles a la vez, reduce el nivel de lipoproteínas de baja densidad, restaura la mucosa intestinal y disminuye la inflamación sistémica, que es la principal causa de la aterosclerosis. 3 niveles, un producto, un vaso al día, pero solo si se prepara correctamente. Así que hemos establecido los 3 niveles de acción de la crema de avena. Pero antes de pasar a la receta, quiero explicar algo clave, algo que a menudo se pasa por alto. El colesterol no es el enemigo. Es una paradoja que contradice todo lo que has oído. Sin colesterol no hay hormonas, no se forman las membranas celulares, no se sintetiza la vitamina D. El cuerpo produce colesterol por sí mismo porque lo necesita cada día. El problema no es el colesterol en sí, sino la forma en la que se presenta y el estado de las paredes de las arterias. Hay 2 actores principales: las lipoproteínas de baja densidad, LDL, que son las que se depositan en las paredes de las arterias y forman la placa, y las lipoproteínas de alta densidad, HDL, que recogen el exceso de colesterol y lo transportan al hígado para su eliminación. El objetivo no es destruir el colesterol, sino cambiar el equilibrio entre ellos. Y aquí es donde entra en juego el betaglucano. El mecanismo es simple pero elegante. El betaglucano forma una masa gelatinosa en el intestino. Esta masa se une firmemente a los ácidos biliares, los mismos que el cuerpo produce a partir del colesterol para digerir las grasas. Se une a ellos y los elimina. El cuerpo se ve obligado a producir nuevos ácidos biliares y para ello toma colesterol de la sangre. El nivel de LDL baja y las arterias obtienen un respiro. Esto no es mi teoría, es bioquímica, respaldada por estudios clínicos. En 2022, un metaanálisis publicado en la revista Nutrition concluyó: el consumo de 3 gramos de betaglucano al día reduce los niveles de LDL en un promedio del 1,0, 15% en 8 semanas. 3 gramos es exactamente la cantidad que contiene un vaso de crema de avena, integral, preparada correctamente. Pero aquí empiezan los matices. 3 gramos de betaglucano activo no son 3 gramos de avena, son 3 gramos de fibra soluble y biodisponible. Y para obtenerla, necesitas saber qué materia prima usar y cómo cocinarla, porque los copos de avena instantáneos, que se cubren con agua hirviendo durante 5 minutos, contienen de 3 a 4 veces menos betaglucano activo. Explicaré por qué en la tercera parte. Por ahora, quédate con esto. Ahora, el segundo nivel de impacto del que se habla menos. El intestino y las arterias están directamente conectados. No es una metáfora, es anatomía. La inflamación en el intestino provoca inflamación sistémica. Y la inflamación sistémica es el principal mecanismo que transforma los depósitos de grasa, blandos, en placas de ateroma duras e inestables. Son estas placas inestables las que se rompen y causan un ictus o un infarto. La crema de avena actúa como un suave reparador de la pared intestinal, recubriéndola, reduciendo su permeabilidad, calmando la inflamación local y por lo tanto protegiendo indirectamente las arterias. 2 en 1. Entiendo que estás cansado de oír come bien, muévete más. Sin instrucciones concretas, son solo palabras vacías. Por eso hoy me centro en lo específico: cifras, mecanismos, un protocolo exacto. Y aquí está la tercera intriga que abriré ahora y cerraré casi al final.
Hay un error masivo que comete la gente cuando empieza a tomar esta crema de avena. ¿Un error? ¿Qué ne? Pues posee, en contrario, en el páncreas. Deliberadamente no diré cuál es ahora, porque primero necesitas entender la preparación correcta. Después de los 50, cada año de inacción no es solo tiempo, son nuevas capas de placa en tus arterias, que se vuelven más y más gruesas. Esto no es para asustar, es fisiología, pero la buena noticia es que las paredes de los vasos se regeneran. Lentamente, pero lo hacen. Y si les das el material adecuado, este proceso no solo puede detenerse, sino que puede revertirse parcialmente. Parcialmente, esa es la palabra que uso. No prometo milagros. Hablo de lo que está demostrado por la investigación y lo que he visto en mí. Práctica durante 30 años. La siguiente parte responderá a la pregunta clave. ¿Por qué una crema y no unas gachas? ¿Y qué materia prima debes buscar en el supermercado para no perder tiempo y dinero? Así que hemos cubierto el mecanismo. Ahora, la parte más práctica, donde todo comienza, la materia prima. Ve a cualquier supermercado. En la sección de cereales verás varios tipos de avena, copos finos, avena instantánea, copos de avena tradicionales y, en algún lugar del estante inferior, avena en grano entero o integral. Hay un abismo entre ellos, y aquí es donde la mayoría comete el primer error. Lo explicaré en términos sencillos. El grano de avena entero está cubierto por una cáscara. Es en esta cáscara y en la capa subyacente donde se concentra la mayor parte del betaglucano. Cuando la avena se procesa para hacer copos instantáneos, primero se limpia, luego se cuece al vapor, se prensa a alta presión y se vuelve a cocer al vapor. Cada etapa de este procesamiento destruye la estructura de la fibra. Para cuando los copos llegan a tu plato, la cantidad de betaglucano soluble activo es 3 veces menor que en el grano original. 3 veces. No es una coincidencia, es la diferencia fundamental entre un producto que funciona y uno que simplemente llena el estómago. Los copos de avena tradicionales, los de toda la vida, son un poco mejores. Están menos procesados que los instantáneos y los finos, pero aún así contienen entre 1,5 veces y 2 veces menos fibra activa que la avena en grano, entero. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Idealmente, la avena en grano, entero, o los copos de avena más gruesos y rústicos que encuentres, no los finos de cocción rápida. Si el paquete dice que la cocción requiere 20 minutos o más, es una buena señal. Si dice 5 minutos, no es la materia prima adecuada para nuestros fines. Entonces, ¿por qué una crema líquida y no unas gachas espesas? Es la pregunta que prometí responder. Cuando preparas gachas, cocinas la avena hasta que se deshace por completo. La alta temperatura y el largo tiempo de cocción gelatinizan completamente el almidón, lo que hace que las gachas sean espesas, desaciantes, pero significativamente menos efectivas para las arterias, porque una cocción prolongada por encima de 80 grados Celsius hace que parte del betaglucano pierda sus propiedades. Es el betaglucano soluble el que tiene la capacidad de bloquear la unión de los ácidos biliares en el intestino. El método de la crema utiliza una técnica diferente. El grano se remoja, luego se cocina a baja temperatura durante un corto periodo de tiempo y se cuela, obteniendo un líquido rico en betaglucano, soluble en su forma activa. Es este líquido el que es el principio activo del método, no el puré, no los copos sobrecocidos, sino el caldo preparado correctamente con la estructura de la fibra preservada. Esta es la respuesta a la pregunta que planteé al principio. La diferencia entre las gachas y la crema no está en el sabor o la consistencia. Está en la cantidad de sustancia activa que llega a tu intestino en forma funcional. Recuerda la segunda intriga. 3 aditivos que duplican la eficacia. Uno de ellos funciona específicamente en la fase de preparación. Aumenta la biodisponibilidad del betaglucano incluso antes de que la crema entre en tu cuerpo. Hablaré de esto en la sexta parte. Por ahora,
Un punto importante que afecta directamente si podrás subir las escaleras sin quedarte sin aliento en un año y jugar con tus nietos sin cansarte a los 10 minutos. No es una exageración. Esto es lo que sucede con los vasos sanguíneos cuando reciben suficiente oxígeno y se restablece el flujo sanguíneo. Las arterias alimentan todo: el corazón, el cerebro, las articulaciones, los músculos. Cuando el lumen de una arteria se estrecha en un 4,0, 50%, la persona aún no siente dolor, pero ya siente fatiga, confusión mental y pesadez en las piernas por la noche. La gente lo atribuye a la edad. Lo he visto durante 30 años. En la mayoría de los casos es un problema de las arterias y en la mayoría de los casos es corregible. El siguiente paso es la tecnología de preparación. Proporciones exactas, temperaturas, tiempos. Sin esto, todo lo demás no tiene sentido. Así que, la materia prima. Ahora, la tecnología. Y aquí, quiero advertirte de inmediato. Esta es la parte donde la mayoría comete el error que lo estropea todo. ¿Recuerdas que lo mencioné al final de la parte segundo? No voy a desvelarlo ahora, pero te daré la primera pista. Tiene que ver con la temperatura. Escribe 3 números: 12, 60 y 5. 8. 12 horas es el tiempo de remojo. 65 grados es la temperatura máxima de cocción. 8 minutos es el tiempo de cocción. Ese es todo el proceso en cifras. Ahora explicaré el porqué. El remojo no es solo para ablandar el grano. Después de 12 horas en agua fría, la cáscara externa del grano se descompone parcialmente, liberando betaglucano en el agua de remojo. La mayoría de la gente tira esta agua. Esta es la primera pérdida de sustancia activa, incluso antes de cocinar. El agua de remojo debe conservarse y usarse para hacer la crema. La temperatura de 65 grados Celsius no es una cifra aleatoria. Por encima de 75 grados Celsius, el betaglucano comienza a degradarse parcialmente, sus cadenas moleculares se acortan y pierde su capacidad para formar un gel en el intestino. Es este gel que se une a los ácidos biliares y desencadena la reducción de LDL. Sin gel, no hay efecto. 65 grados Celsius es la temperatura justo antes del punto de ebullición. Visualmente, el agua comienza a emitir un ligero vapor. Pequeñas burbujas aparecen en la superficie, pero no hay un hervor activo. Si tienes un termómetro de cocina, úsalo. Si no, guíate por esta señal visual. 8 minutos a esta temperatura son suficientes para que el almidón se gelifique parcialmente y la crema adquiera la consistencia deseada, líquida, ligeramente viscosa, ni espesa como unas gachas, ni aguada como un caldo. Esta consistencia indica que el betaglucano se ha transformado en su forma soluble y activa. La proporción: una taza de avena integral en 1 litro de agua durante 12 horas. Luego, calienta el agua de remojo a fuego lento hasta alcanzar los 65 grados Celsius. Remueve durante 8 minutos. Cuela a través de un colador fino o una gasa. Exprime bien los restos. También contienen sustancia activa. El líquido resultante es la crema. El rendimiento es de aproximadamente 7,00800 mililitros. Esto es suficiente para 2 porciones. Bebe 300, 400 mililitros por porción. Guárdalo en la nevera no más de 24 horas. Después de este tiempo, el betaglucano comienza a degradarse incluso a bajas temperaturas. La crema pierde su efecto, por lo que es mejor prepararla diariamente o cada 2 días en pequeñas cantidades. Ahora, un detalle que muchos pasan por alto. No recalientes la crema en el microondas ni la lleves a ebullición de nuevo. El problema es, de nuevo, la temperatura. Si la quieres caliente, caliéntala al baño María a 5,0, 60 grados Celsius, no más. Sé que suena más complicado que verter agua hirviendo sobre los copos, pero la diferencia en el resultado es abismal. No es un ritual por el ritual. Cada parámetro aquí tiene una base bioquímica. Y lo que es importante entender ahora: la crema preparada correctamente no es solo
una bebida. Es una herramienta controlada para influir en el metabolismo de los lípidos. Con un consumo diario durante 8 semanas, los cambios en los análisis de sangre se vuelven medibles. No solo una mejora subjetiva, sino cifras, un perfil lipídico. Pero hay una condición sin la cual todo este esquema funciona a medias: el momento del día. Y aquí es donde empezamos a hablar de cronobiología, de cómo el reloj interno del cuerpo afecta la eficacia de la absorción de cualquier nutriente. El momento, ¿qué diferencia puede haber en cuándo tomar la crema? Por la mañana, por la tarde, al mediodía, lo importante es tomarla. Así es como piensa la mayoría. Y por eso obtienen la mitad del resultado. En 2021, un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard publicó un estudio que cambió radicalmente nuestra comprensión de la nutrición después de los 50. La conclusión fue sorprendente. La misma sustancia, consumida en diferentes momentos del día, produce respuestas metabólicas fundamentalmente diferentes. La diferencia en la eficacia alcanza el 40%, no un 5, no un 10, sino un 40%. Esto es crononutrición. No es un término de moda, es un mecanismo que está funcionando dentro de cada uno de nosotros ahora mismo. Lo explicaré de forma sencilla. El intestino tiene su propio reloj biológico. La actividad de las enzimas, la motilidad y la velocidad de absorción de nutrientes. Todo esto cambia a lo largo del día en un ciclo claro. Por la mañana, durante las 2 primeras horas después de despertar, el intestino está en su pico de actividad. La motilidad es más fuerte, las enzimas están en su punto máximo y la absorción es más intensa. Es durante este periodo que el betaglucano forma el gel de la manera más efectiva. También es por la mañana cuando los ácidos biliares se liberan en el intestino en la mayor cantidad, porque después del ayuno nocturno, el hígado está preparado para un trabajo activo. Y es por la mañana cuando el betaglucano bloqueará la máxima cantidad de ácidos biliares, evitando que se reabsorban. La conclusión práctica: la crema debe tomarse por la mañana en ayunas 20 hasta 30 minutos antes del desayuno, no después del desayuno, no en lugar del desayuno, sino antes, en ayunas, cuando los ácidos biliares ya están en el intestino y la comida aún no compite por la absorción. Ahora, un segundo punto que pocos conocen. El páncreas después de los 50 funciona de manera diferente que a los 30. La secreción de insulina se ralentiza y las células se vuelven menos sensibles a ella. Esto se llama resistencia a la insulina relacionada con la edad. Y la mayoría de las personas mayores de 50 la tienen, incluso si su nivel de azúcar en sangre es normal. Tomar la crema de avena por la mañana en ayunas logra 2 cosas a la vez. Primero, el betaglucano ralentiza la absorción de glucosa del desayuno posterior. Esto suaviza el pico de glucosa, ese aumento brusco de azúcar después de comer que daña la sensibilidad de las células a la insulina. Segundo, la fibra soluble sirve de alimento para las bifidobacterias, que a su vez producen ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos aumentan directamente la sensibilidad de las células a la insulina. 2 mecanismos. Un vaso por la mañana en ayunas. Ahora, sobre lo que no se debe hacer justo después de tomar la crema. No tomes café durante 30 minutos después. La cafeína acelera la motilidad intestinal y la crema pasará por el intestino más rápido de lo que necesita para formar el gel. Esto reduce el efecto en aproximadamente un 20%. No es una prohibición del café, es una cuestión de tiempo. Y un matiz más para aquellos que quieran potenciar aún más el beneficio para las arterias. Hay evidencia de que una segunda dosis de crema, una pequeña, unos 150 mililitros, 30 minutos antes de la cena, reduce adicionalmente la liberación nocturna de ácidos biliares y la síntesis nocturna de colesterol en el hígado. Es por la noche cuando el hígado produce la mayor cantidad de colesterol. Es su pico fisiológico. Una pequeña porción de crema por la noche ayuda a bloquear parcialmente este proceso.
La dosis principal por la mañana, la de mantenimiento por la noche. No es solo una bebida, es un protocolo con 2 puntos de aplicación, cada uno con su propio objetivo. 3 aditivos. Lo prometí y lo cumpliré. Empezaré con uno que puede sorprenderte, la cúrcuma. La mayoría de la gente tiene la cúrcuma en el estante como una especia para arroces o pollo. Mientras tanto, en 2023, investigadores de la Universidad de Agaya demostraron que la curcumina, el principal componente activo de la cúrcuma, en combinación con la fibra soluble de avena, duplica el efecto antiinflamatorio en las paredes de las arterias en comparación con el uso de cada componente por separado. 2 en 1. No es una suma, es una multiplicación. El mecanismo es claro. La curcumina inhibe el factor inflamatorio NF-κB, una proteína que desencadena la cascada de reacciones inflamatorias en el endotelio, el revestimiento interno de los vasos sanguíneos. Es esta inflamación endotelial crónica la que transforma los depósitos de grasa blandos en placas duras e inestables. El betaglucano reduce el nivel de LDL. La curcumina reduce la inflamación de la pared arterial. Juntos atacan la aterosclerosis desde 2 flancos a la vez. La dosis, una cucharadita de cúrcuma en polvo por porción de crema preparada. Añádela después de la preparación, no durante la ebullición, o la curcumina se destruirá por el calor. Mézclala en la crema tibia y bébela inmediatamente. Pero hay un matiz. La curcumina se absorbe mal por sí sola. Su biodisponibilidad es extremadamente baja, necesita un activador, y ese es el segundo aditivo, la pimienta negra. Más precisamente, la piperina, una sustancia que se encuentra en la pimienta negra. La piperina aumenta la biodisponibilidad de la curcumina 20 veces. No un 20%, sino 20 veces. Esto fue confirmado ya en 1990 por un estudio en la revista Planta Médica, y se ha replicado docenas de veces desde entonces. Una pizca de pimienta negra recién molida en la crema y la cúrcuma comenzará a funcionar a pleno rendimiento. Recuerda esto, cúrcuma y pimienta negra siempre van juntas. Sin pimienta, la cúrcuma en la crema es casi solo para darle color. El tercer componente son las semillas de lino. Y aquí es donde deliberadamente dejé la intriga. Las semillas de lino son una fuente de ácido alfa-linolénico, el precursor vegetal de los ácidos grasos omega 3. Los omega 3 reducen los niveles de triglicéridos, disminuyen la viscosidad de la sangre e inhiben la agregación plaquetaria, reduciendo así el riesgo de formación de coágulos. Pero un punto importante, las semillas deben estar molidas, no enteras. Las semillas enteras pasan por el intestino sin liberar ninguna sustancia activa, mientras que las semillas molidas se absorben bien. Puedes molerlas en un molinillo de café normal. Una cucharada sopera de semillas de lino molidas por porción de crema. También se añade a la bebida ya preparada y la composición total de la crema potenciada es caldo de avena preparado, una cucharadita de cúrcuma, una pizca de pimienta negra recién molida y una cucharada de lino molido. Todo esto está disponible en cualquier supermercado y cuesta muy poco. Funciona en 3 niveles: metabolismo de los lípidos, inflamación vascular y viscosidad de la sangre. Ahora, sobre el error del que hablé 2 veces, se relaciona específicamente con los aditivos, o más bien con un hábito muy común. Mucha gente añade miel a la crema de avena. Parece lógico. Es un producto natural, saludable, sabe bien. Pero aquí está el problema. La miel es fructosa. La fructosa se metaboliza exclusivamente en el hígado y cuando se consume en exceso, activa la síntesis de triglicéridos, las mismas grasas que intentamos reducir con la crema, al añadir miel a la crema cada mañana. Una persona, por un lado, limpia sus arterias y por otro, sobrecarga su hígado con un exceso de triglicéridos. Es el error que puede tener el efecto contrario. No es mortal, pero puede anular
la mitad del trabajo. Si necesitas dulzor, prueba con frutos rojos, arándanos, grosellas negras, arándanos rojos. Contienen antocianinas que fortalecen las paredes de los vasos sanguíneos. No es solo un sustituto del azúcar, es un potenciador del efecto del tratamiento. Ya sabes qué tomar, cómo prepararlo, cuándo y qué añadir. Ahora, la pregunta más importante que siempre me hacen: ¿cuándo empezará a funcionar? ¿Cuándo sentiré los resultados? Responderé honestamente: las arterias no son músculos, no responden de inmediato. Los cambios ocurren capa por capa, paso a paso, y cada etapa tiene su propia bioquímica. Describiré este proceso día a día, no de forma aproximada, sino por mecanismo. Los primeros 3 días no se siente nada. Esto es normal y no significa que no esté pasando nada. La microbiota intestinal se está reestructurando. El betaglucano comienza a alimentar a las bifidobacterias. Su número aumenta. Al mismo tiempo, la mucosa intestinal recibe su primera capa protectora. La inflamación local disminuye. Todo esto es invisible, pero es la base. Del 4º al 7º día. Algunas personas notan un cambio en sus deposiciones. Se vuelven más regulares, suaves. Esta es la primera señal visible. El intestino se está ajustando. Algunos notan una ligera hinchazón en los primeros días. Es una reacción al aumento de fibra soluble. Desaparece al final de la primera semana. Si la hinchazón es fuerte, reduce la porción a la mitad durante 3 días. Luego vuelve a la dosis normal. Del 8º al 14º día. El metabolismo de los lípidos comienza a cambiar. El betaglucano ya forma un gel estable en el intestino. Los ácidos biliares se unen y se eliminan de forma constante. El hígado comienza a extraer más activamente el colesterol de la sangre para producir nuevos ácidos biliares. El nivel de LDL comienza a bajar, aunque sea ligeramente, en un 2 hasta 3%. Todavía no es visible en los análisis, pero el proceso ha comenzado. En la segunda semana, muchas personas notan el primer cambio subjetivo, una sensación de mayor ligereza por la mañana. No es un cambio dramático, pero es notable. La cabeza está más despejada, es más fácil levantarse. No es una coincidencia, es la mejora de la microcirculación en los capilares del cerebro. Las arterias aún no están limpias, pero la inflamación en sus paredes ha disminuido y el flujo sanguíneo está mejorando. La tercera y cuarta semana continúan esta dinámica. Aquí es donde comienzan los cambios medibles. Si te haces un perfil lipídico el día 28, la mayoría de la gente verá una reducción del 5 hasta 8% en el LDL. SITA es el primer resultado medible. Al mismo tiempo, la proporción entre los tipos de colesterol mejora. El HDL, el colesterol bueno, comienza a aumentar. ¿Por qué es importante esto ahora mismo? Después de los 55, cada año, sin corregir el metabolismo de los lípidos, añade otra capa de placa a las arterias. En un año no es crítico, pero en 5 años puede estrechar el lumen de la arteria en un 1,0, 15%. En 10 años son cambios que los cirujanos ven en las angiografías. Las personas que terminan en la mesa de operaciones no cometieron un gran error. Aplazaron pequeños cambios cada día, cada año. El lunes empiezo, no está tan mal. Esto no solo afecta a tus arterias, sino a cómo te moverás en 5 años. ¿Podrás subir las escaleras sin parar? ¿Podrás pasar el día con tus nietos sin sentirte agotado al mediodía? Las arterias alimentan los músculos. Los músculos sostienen las articulaciones. Las articulaciones dan libertad de movimiento. Es una cadena. La sexta y octava semana son hitos. Es en la octava semana cuando los estudios clínicos demuestran la máxima eficacia del consumo regular de fibra soluble de avena. El LDL se reduce en un 1,0, 18% desde el nivel inicial. En personas con un colesterol inicial muy alto, la reducción puede llegar al 22%.
Esto es comparable al efecto de las estatinas de primera generación, sin efectos secundarios, sin pastillas diarias, sin adicción, pero con una condición: regularidad. No 3 veces a la semana, cuando me acuerdo, sino todos los días. No es un rigor por el rigor, es bioquímica. El betaglucano no se acumula en el cuerpo. Funciona mientras está en el intestino. Un día de descanso, un día de trabajo, perdido. Así que el mecanismo está claro, el momento también. Ahora, la parte que considero la más importante de todo el vídeo, sobre los errores, no los teóricos, sino los que veo constantemente, los que convierten un proceso que funciona en una pérdida de tiempo. El primer y más común error es cuando alguien empieza a tomar la crema. Después de una semana no siente ningún cambio significativo y lo deja. Ya lo expliqué en la sección anterior. La primera semana es la base, no se siente. Los cambios notables comienzan en la segunda semana, los medibles en la cuarta y el efecto máximo en la octava. Quien lo deja el séptimo día se detiene justo cuando el proceso está ganando impulso. Segundo error. Alguien toma copos de avena instantáneos, vierte agua hirviendo, espera 5 minutos y lo llama crema de avena. No es una crema, es una pasta de almidón con un contenido mínimo de fibra activa. Ya lo mencioné en la parte 3, pero lo repetiré porque es crucial. El agua hirviendo destruye la estructura del betaglucano tan eficazmente como una cocción prolongada. Una temperatura superior a 75 grados Celsius acorta las cadenas moleculares. El gel no se cadenas moleculares, forma. Los ácidos biliares no se unen y el colesterol permanece en la sangre. Tercer error, añadir azúcar. No solo miel, como mencioné en la sexta parte, sino cualquier azúcar, blanco, moreno, de caña. 2 cucharaditas de azúcar en la crema. Y la respuesta de la insulina anulará parte del efecto estabilizador del azúcar. Recuerda, uno de los propósitos de la crema de desayuno es suavizar el pico de glucosa después del desayuno. Al añadir azúcar directamente a la crema, creas este pico incluso antes de desayunar. Cuarto error, consumo irregular con la ilusión de compensación. Ayer no lo tomé, así que hoy tomaré el doble. No, funciona así. El betaglucano no se acumula, solo funciona cuando está presente en el intestino. Una doble porción no compensará el día perdido. Además, un exceso de fibra soluble de una sola vez puede causar hinchazón y malestar temporal. La dosis óptima por toma es de 400 mililitros, no más. El quinto error es sobre el que advertí al principio y deliberadamente no revelé hasta ahora. Mucha gente empieza a tomar la crema y, al mismo tiempo, aumenta drásticamente la cantidad de fibra de otras fuentes en su dieta. Añaden salvado, psyllium, pino en grandes cantidades y legumbres todos los días. La lógica es clara. Si la fibra es buena, más es mejor. Pero el páncreas después de los 50 reacciona a un aumento brusco de fibra insoluble de manera diferente que en la juventud. La actividad enzimática se reduce y un exceso de fibra gruesa ejerce una presión excesiva sobre el páncreas, lo que puede provocar una pancreatitis reactiva en personas con una función pancreática ya comprometida. El principio es simple. Introduce un cambio de fibra a la vez. Empieza con la crema, espera 2 semanas, deja que el intestino se adapte. Luego, si quieres, añade lino u otra cosa en 2 semanas más. Gradualmente, sin forzar. Sexto error, no beber suficiente agua. La fibra, soluble en el intestino, se une al agua. Si no hay suficiente agua en el cuerpo, el gel se formará a expensas del líquido de las paredes intestinales. La motilidad se ralentizará y en lugar de heces blandas, la persona tendrá estreñimiento. Es una paradoja. Un producto que debería mejorar la función intestinal tiene el efecto contrario si falta agua. Un mínimo de 5 litros de agua pura al día. No té, no café, no sopa, agua. No. Es una recomendación opcional.
es un requisito del protocolo. Entiendo que es fácil cometer estos errores. No porque la gente no preste atención, sino porque la información correcta sobre este tema no está reunida en un solo lugar. El médico prescribe estatinas sin explicar las alternativas no farmacológicas. El fabricante de cereales escribe en el paquete contiene betaglucano, sin especificar que su método de procesamiento deja 3 veces menos de lo que se necesita. Por eso hablo de esto ahora. No para asustar, sino para que completes estas 8 semanas correctamente y obtengas un resultado real en tus análisis. Así que lo tienes todo: materia prima, tecnología, momento, aditivos y una lista de errores. Lo que queda es unirlo todo en un único protocolo de 30 días. Claro, sin florituras, con acciones concretas en cada etapa. ¿Por qué 30 días y no 8 semanas? Porque el primer mes es el periodo de adaptación y formación del hábito. Es en estos primeros 30 días cuando el cuerpo reestructura la microbiota, normaliza el metabolismo de la bilis y comienza a mostrar los primeros resultados medibles. 8 semanas es el ciclo completo, pero 30 días es el punto en el que la mayoría de la gente ya no quiere parar porque siente la diferencia. Primera semana, días 1 a 7. Adaptación: 200 mililitros por la mañana en ayunas, mitad de la dosis de trabajo. Esto es importante. No empieces con la dosis completa de inmediato. Tu intestino necesita adaptarse gradualmente a la nueva cantidad de fibra soluble. Sin aditivos en la primera semana, solo la crema de avena integral según las instrucciones de la parte 4. Anota tu bienestar, calidad del sueño, energía matutina y regularidad intestinal. Este es tu punto de partida. Si tienes hinchazón, es normal. Reduce la dosis a 100 mililitros durante 2 días. Luego vuelve a XMLL. Si no hay hinchazón, puedes aumentar a 250 mililitros el quinto día. Al mismo tiempo, empieza a controlar la ingesta de agua, al menos 1,5 litros al día. Pon una botella en tu mesa. El control visual funciona mejor que la memoria. Segunda semana. Días 8 a 14. Alcanzando la dosis de trabajo, aumenta la dosis a 300 hasta 350 ml por la mañana. Añade cúrcuma y pimienta negra. Sigue las instrucciones de la parte 6. Todavía no añadas lino molido. Un cambio a la vez. El día 14, hazte un análisis de sangre para un perfil lipídico. Este es tu punto de partida para comparar. No esperes resultados ahora. Simplemente registra los números. La mayoría de la gente nota los primeros cambios en su bienestar matutino durante la segunda semana. Mi cabeza está más despejada, me levanto más fácilmente. No es un efecto placebo. Es la mejora de la microcirculación que mencioné en la parte 7. Tercera semana. Días 15 a 21. Potenciando el efecto, añade lino molido. Una cucharada sopera a la porción de la mañana. Introduce la dosis de la noche. 150 mililitros de crema pura sin aditivos, 30 minutos antes de la cena. Este es el segundo golpe a la síntesis nocturna de colesterol en el hígado. Esta semana es importante prestar atención a un parámetro, la presión arterial. En algunas personas comienza a bajar de 5 a 10 puntos. No en todos, pero sí en aquellos cuya presión inicial estaba en el límite superior de la normalidad, ligeramente por encima. Es una consecuencia de la reducción de la inflamación sistémica y la mejora de la elasticidad vascular. Si tomas medicamentos para la presión, mide tu presión con más frecuencia durante este periodo y consulta a tu médico sobre un posible ajuste de la dosis. Cuarta semana. Días 22 a 30. Consolidación. El régimen está completo. Por la mañana, 300. 400 mililitros de crema con cúrcuma, pimienta y lino. Por la noche, 150 mililitros sin aditivos. Al menos 5 litros de agua. Café no antes de 30 minutos después de la toma de la mañana.
Repite el perfil lipídico el día 30. Compara los resultados con los del día 14. La mayoría de los que siguen estrictamente el protocolo verán una reducción del 5 hasta 10% en su LDL en estas 2 semanas. Es un cambio visible, no enorme, pero real y medible. ¿Qué hacer después de los 30 días? Continuar, sin pausas, sin vacaciones. 8 semanas es el periodo mínimo para el efecto máximo. 30 días es solo el calentamiento, pero lo que quiero decir es, este método no sustituye una visita al médico. Si ya tienes un diagnóstico de aterosclerosis o tomas medicamentos, no los dejes por tu cuenta. La crema funciona como una terapia de apoyo, potenciando el efecto del tratamiento y, con el tiempo, puede permitir reducir la dosis de los medicamentos. Pero esta decisión solo debe tomarse después de los análisis, solo en consulta con un especialista. No digo esto para curarme en salud. Lo digo porque en 30 años he visto los mejores resultados en quienes combinan una alimentación consciente con una supervisión médica adecuada. No en lugar de, sino junto con. Hemos recorrido un largo camino en este vídeo. Mecanismo, materia prima, tecnología, momento, aditivos, errores, protocolo. Queda lo más importante, la razón por la que te pedí que te quedaras hasta el final. Recuerda, al principio hablé de una versión especial para mayores de 60 años, una que funciona el doble de rápido. Siempre cumplo mis promesas. Después de los 60, el cuerpo sufre varios cambios que requieren un ajuste de él. Protocolo básico. Primero, la producción de ácido estomacal disminuye. Esto significa que la absorción de algunos micronutrientes se ralentiza y el ambiente intestinal se vuelve menos ácido. Segundo, la actividad de la vesícula biliar disminuye, la bilis se vuelve más espesa y se libera más lentamente. Tercero, la velocidad de regeneración de las células endoteliales disminuye aún más que después de los 50. ¿Qué significa esto en la práctica? La crema básica seguirá funcionando, pero más lentamente. Para acelerar los resultados se necesitan 3 ajustes. El primer ajuste es el remojo ácido. Añade una cucharadita de vinagre de manzana por cada litro de agua de remojo. El ambiente ligeramente ácido durante el remojo activa las enzimas del grano y aumenta la liberación de beta-glucano en el agua en aproximadamente un 25%. El olor a vinagre desaparecerá por completo durante la cocción. No quedará en la crema final. El segundo ajuste es la remolacha. No en zumo ni cocida, sino cruda y rallada. Una cucharada sopera añadida a la crema después de la cocción. La remolacha contiene nitratos. No los que te preocupan en los pepinos, sino nitratos naturales que el cuerpo utiliza para producir óxido nítrico. El óxido nítrico relaja los vasos sanguíneos y mejora su elasticidad. Un estudio de 2022 en la revista Hypertension demostró que el consumo regular de nitratos de remolacha reduce la presión arterial sistólica en 4 hasta 5 puntos y mejora la función endotelial en personas mayores de 65 años. En combinación con el beta-glucano es un doble golpe para la salud vascular. Tercer ajuste, jengibre. Jengibre fresco rallado, media cucharadita en la porción de la mañana. El jengibre contiene gingeroles que inhiben la agregación plaquetaria y mejoran la viscosidad de la sangre. Después de los 60, la viscosidad de la sangre aumenta, lo que es un factor de riesgo adicional. Los gingeroles actúan suavemente, sin los efectos secundarios de los antiagregantes farmacéuticos. La composición final de la versión mejorada para mayores de 60 años es crema de avena integral remojada con vinagre de manzana, con cúrcuma, pimienta negra, lino molido, remolacha cruda rallada y jengibre fresco. Todos los ingredientes se mezclan en la crema tibia ya preparada y se toman por la mañana en ayunas. Parece una larga lista de ingredientes, pero en la práctica son 3 minutos por mañana. Ralla la remolacha y el jengibre con antelación y guárdalos en la nevera. Mide el resto, remueve y bebe.
Ese es todo el secreto. Ahora, lo último quiero decir, durante 30 años he visto a personas que buscan soluciones complicadas para problemas sencillos, medicamentos caros, dietas complejas y regímenes obsoletos, y a personas que hacen cosas simples, pero las hacen correctamente y con regularidad. Los resultados del segundo grupo siempre son mejores, no a veces, sino siempre. La crema de avena no es un milagro, es bioquímica, predecible, repetible, probada. 3 gramos de fibra activa al día, la temperatura adecuada, el momento adecuado, los aditivos adecuados. Y en 8 semanas tendrás un análisis de sangre con cifras diferentes. No es una promesa de una vida mejor, sino un resultado medible en tu análisis de sangre.